esta serie de 1 Corintios que hemos titulado Enfócate, porque es una exhortación bien importante, tanto de Pablo para la iglesia de Corinto como de Dios para nuestra iglesia hoy en día, de decir, tengamos cuidado de que no perdamos el enfoque. Porque tenemos a la iglesia de Corintios, que era la iglesia con todos los dones. Vimos que al principio les dice, no les falta ni un solo don, les dice Pablo. Pero ¿de qué les servía? Porque estaban en inmoralidad, estaban en divisiones, estaban peleándose unos contra otros. Y entonces Pablo tiene que escribirle esta carta y decirles, a ver, espérense, qué padre que tengan todos esos dones, qué padre que tengan toda esta sabiduría, pero tienen que enfocarse. ¿Para quién lo están haciendo? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestro conocimiento? No es el Señor Jesús. Entonces busquemos agradarlo a Él. Y mientras Pablo les va mostrando a los corintios el verdadero enfoque, tiene que esclarecer, en esta parte vamos a ver la misma naturaleza del llamado que Dios nos hizo. ¿Te has preguntado por qué Dios te llamó? ¿Porque eras muy bonita? Ay, qué bonito está este humano, lo voy a llamar para que sea mi hijo. ¿Por qué te llamó Dios? ¿Porque tenías muchos talentos? No, pues esta persona, no, este Dani es bien talentoso y me va a servir mucho para mi gloria, entonces lo voy a llamar para que sea mi hijo. ¿Cuál es la naturaleza del llamado que Dios nos ha hecho en nuestras vidas? No es porque fuéramos buenos o talentosos, ni siquiera porque tuviéramos algo que Dios necesitara, porque Dios no necesita nada. Dios nos ha llamado siendo malos, siendo débiles, para usarnos para su gloria, para su propósito. No se trata de nuestras capacidades, se trata de su misericordia. Esta es la naturaleza del llamado que Dios nos ha hecho. Y terribles cosas suceden cuando perdemos el enfoque de este llamado. Los corintios habían perdido este enfoque, ellos se sentían muy sabios, se sentían muy capaces. Yo tengo todos los dones, sabiduría, sana doctrina. Ellos tenían un alto concepto de sí mismos, y esto les había llenado de orgullo, de soberbia, lo que les estaba llevando a toda clase de males, de inmoralidad, de pleitos entre ellos mismos, divisiones. Así que al recordar la naturaleza misericordiosa del llamado que Dios nos ha hecho, vamos a ver cómo podemos ser personas que Él use para su gloria, para su propósito. Así que el título del estudio de hoy es la persona que Dios usa. Y vamos a ver en este recordatorio cómo es que Dios nos ha escogido y cómo es que desea usarnos. Vamos a ver 3 principios que van a ser los 3 puntos de la enseñanza. Me gusta llamarle las 3 R's. Las 3 R's de la persona que Dios usa: renuncia, reconoce y renueva. Y vamos a ir viendo a través de este pequeño bosquejo cómo podemos tener un corazón enseñable para que Dios nos utilice. Así que, si ya estás allá en 1 Corintios capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y vamos a hacer una pausita aquí. Como ya hemos visto, los corintios tenían un serio problema de orgullo, lo que te estaba explicando. Ellos tenían todos los dones sin que les faltara ni uno solo: conocimiento, sana doctrina. Eran muy talentosos. Era una de esas iglesias que tú decías, órale, qué bárbaros, ¿no? Apantallan. Pero en lugar de tomar eso para agradecerle a Dios y reconocer que todo eso que tenían era por gracia, lo tomaron ellos mismos para enaltecerse, para creerse mucho más que otras iglesias o que otros maestros. Este orgullo los había llevado a divisiones. Lo vimos hace 2 semanas, ¿te acuerdas? Veíamos que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, peleándose por su apóstol favorito. Y todo este problema venía de que ellos ya se habían olvidado de dónde los había sacado Dios,
¿De dónde habían sido ellos salvados? Ellos ya habían olvidado la naturaleza misericordiosa del llamado de Dios para sus vidas. Ellos no merecían ser llamados. Ellos no merecían tener estos dones. Ellos no merecían tener todo este conocimiento y todos estos talentos. Entonces Pablo les tiene que recordar, no pierdan el piso. No pierdan el piso. Tienen todos estos dones, pero no es por ustedes. Y les dice aquí en el verso 26, miren vuestra vocación. Les dice, no sean muchos sabios, ni poderosos, ni nobles en la carne. Y lo que Pablo está diciendo aquí es bastante ofensivo y muy confrontador, porque cuando Pablo les dice, mirad pues vuestra vocación, literalmente se está refiriendo a sus trabajos terrenales. No les está hablando de su vocación en Cristo, les está hablando literalmente a lo que ellos se dedican. Las personas de la iglesia de Corinto no eran personas muy estudiadas, no eran personas muy sobresalientes, tampoco tenían un cargo importante, ¿no?, en el gobierno. No eran sabios, ni poderosos, ni nobles, dice Pablo. O sea, fíjense ustedes, eran personas con trabajos más sencillos. Pablo mismo era una persona con un trabajo muy sencillo. Pablo, él se dedicaba a hacer tiendas. Ese era su trabajo y a eso él se dedicaba. Entonces, Pablo les tiene que recordar, miren de dónde los sacó Dios. Dios no los escogió porque hayan tenido muchos estudios, porque no los tienen. ¿Qué palabra tan fuerte, ¿no? Dios no los ha escogido porque tengan una gran vocación, porque no la tienen. Dios no les escogió porque sean parte de la nobleza o porque tengan un cargo importante, porque no lo tienen. Pablo les tiene que recordar esto porque ellos ya estaban tan enaltecidos, ya estaban tan arriba, llenos de orgullo, egocentrismo, se sentían tan sabios, se sentían tan poderosos, que se sentían aún con la capacidad de juzgar y descalificar a los propios apóstoles del Señor. De tal manera que decían, ¿a Pablo es tu apóstol? No, Pablo no, yo con Pedro. ¿Te imaginas qué orgullo, qué egocentrismo? O de decir, tú con Pedro, no, guácala Pedro. No, Pedro no sabe nada, yo con Apolos. Imagínate, empezar a descalificar a los propios apóstoles que Cristo había escogido para usar. Esto era puro orgullo. Entonces Pablo les tiene que confrontar y decir, a ver, ¿y ustedes qué? ¿No? Ustedes descalifican a los apóstoles, miren su vocación. Miren de dónde los escogió Dios. No son ni sabios, ni poderosos, ni de la nobleza. Ellos tienen que renunciar a esta gloria que creían que tenían, que los volvía orgullosos. Y es aquí donde quiero mencionar el primer punto del estudio de hoy, que es la renuncia. La primera R del hombre que Dios usa, de la persona que Dios usa, es la renuncia. Y a lo que me refiero es que es necesario que renunciemos a nuestra propia gloria, o mejor dicho, a nuestra vana gloria, porque nuestra gloria es totalmente vana, no existe. Tenemos que reconocer por qué nos escogió Dios. Dios no nos escogió por nuestras capacidades o por nuestros potenciales. Dios nos escogió por pura misericordia, por puro afecto de su voluntad. Tenemos que renunciar a esta vanagloria. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Fíjate qué dice Isaías 4:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no le va a compartir su gloria a nadie. Dios no va a compartir su gloria conmigo porque predique su palabra, ni con el baterista porque toque muy padre la batería. Dios no va a compartir su gloria. La atención, los ojos están sobre Dios, sobre Cristo. No va a haber algo para que tú te quedes con el crédito. Dios ha sido bueno, nos ha usado, nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas personas no están usando ese don que Dios les dio para quedarse con el crédito? Y estoy hablando del ámbito cristiano, porque en el ámbito mundano, claro, el mundo busca la vanagloria. Pero estoy hablando del ámbito cristiano.
Pastores que porque les ha sido dada elocuencia para hablar, se enaltecen de su conocimiento, su habilidad para enseñar. Y enseñan ya con orgullo. Personas con dones musicales para adorar a Dios que ahora dan a conocer más sus propios nombres que el nombre de Cristo. ¿El nombre de quién ves cuando va a haber un concierto cristiano? Y en grande. Y la foto del artista acá, súper Luis Miguel, ¿no? Mi esposa sabe que yo batallo mucho con esto, con los artistas cristianos, batallo mucho. Oren por mí porque termino juzgando mucho, lo cual tampoco es bueno. Pero que están en plena adoración y a media canción le dicen, por favor reciban al artista fulanito y todo así. Espérate, estaba adorando a Dios. ¿Para qué quieres que ponga mi mirada en el hombre? Déjame adorar tranquilo, ¿no? ¿O dónde querías mi atención? ¿En Dios o en el hombre? ¿O quieres que deje tantito la atención de Dios para ver al artista invitado y después regrese mi adoración a Dios? De verdad batallo mucho con eso. Me gana. Porque yo sé que Dios no compartirá su gloria. Dios no compartirá el crédito de lo que hace. Dios no va a compartir el crédito contigo de la voz que te dio, del talento que te dio, de la habilidad que te dio. Dios no te va a dar crédito porque todo es de Él. Todo es por Él, todo es para Él. Nuestra vida misma fue creada para la gloria de Cristo. Por eso me encanta y amo Salmo 115. Mira lo que dice Salmo 115:1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esto es en verdad música para mis oídos. Cuando adoradores e hijos de Dios podemos clamar, Señor, no a nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. ¿Qué decían los corintios? Yo descalifico a Pablo, yo descalifico a Pedro, yo descalifico a Apolos. Pero ¿qué dice el verdadero adorador? No se trata de mí, a ti sea la gloria. Yo no soy sabio, tú eres sabio. Yo no soy nadie para criticar. Así que te animo, mi hermanito. La persona que Dios usa no es aquella que se cree muy sabia o que se cree muy poderosa, sino aquella que renuncia a su gloria, o más bien a su vanagloria, porque comprende que la gloria humana es vana. ¿Qué actitudes de vanagloria Dios te está pidiendo que dejes a un lado? Porque la vanagloria se muestra de muchísimas maneras, ¿verdad? Quizás sea la vanagloria de no perdonar, de sentirte mejor que una persona, al grado que tú digas, no, pues no merece mi perdón, no me llega, ¿no? Como si nosotros no necesitáramos perdón. Quizás sea la vanagloria de criticar o juzgar a otras personas. Quizás sea la vanagloria de tu conocimiento. Quizás sea la vanagloria que hay a raíz de una profesión o de un grado de estudios. ¿Qué te hace sentirte más que otros? Eso es lo que Dios desea que renuncies. Si tienes conocimiento, glorifica a Dios con tu conocimiento. Si tienes carrera o profesión, glorifica a Dios con tu carrera. Si tienes dones, glorifica a Dios con tus dones. Si tienes talentos, adelante, glorifica a Dios con tus talentos. Todo te ha sido dado por gracia, por misericordia. Y tu orgullo siempre va a ser un estorbo para que Dios obre en tu vida, para tu caminar con Cristo. Fíjate cómo continúa versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién de aquí ha sido escogido por Dios? Amén.
Espero que lo creas, ¿verdad? Es tu salvación. Entonces, aquí me dice lo que somos, los escogidos de Dios. Necios, débiles, viles, menospreciados. Pablo continúa la misma idea. Primero les confronta. Mirad pues vuestra vocación. Miren a qué se dedican. No son ni sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que Dios los ha escogido porque son necios, porque son débiles, porque son viles, porque son menospreciados. Te lo repito, el argumento de Pablo para los corintios es fuertísimo. Puede llegar a ser ofensivo y súper confrontador. Es aquí donde recordamos que hay momentos para ser suaves y hablar con amor, pero también hay momentos para reprender y hablar con rigidez, corrigiendo, reprendiendo. Y Pablo aquí está siendo muy fuerte en su reprensión hacia los corintios. Pablo tiene que decirles, Dios no los escogió porque hay algo que valga la pena en ustedes, sino porque Dios se glorifica al usar lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Y es aquí donde quiero sacar la segunda R, el segundo punto del estudio de hoy. Reconoce. La persona que Dios usa es una que reconoce la gracia de Dios en su vida. La persona que Dios usa es una que reconoce, Dios no me escogió por lo que soy, sino a pesar de lo que soy me escogió, y fue por su pura misericordia. Dios no nos escogió por lo que somos, nos escogió a pesar de lo que somos. Dios no nos escogió porque valiéramos la pena, sin embargo, Él hace algo que vale la pena en nosotros. Ahí está la gran diferencia. Me encantan las palabras del profeta Daniel, como le decía el Señor en Daniel 9:18. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No se trata de nuestras justicias, no se trata de que yo me merezca ir delante de Dios, o que yo me merezca haber sido escogido por Dios porque le convenía a Dios. Sino se trata porque Dios por su misericordia me llamó. No es por mis capacidades, es por su gracia. Si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría acercarse a Él. Dios desea que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestra incapacidad. Entonces, lo que Él haga en nuestra vida va a ser para su gloria. Pero si yo me sigo sintiendo muy bueno, muy capaz, muy fuerte, entonces lo que yo haga es mi mérito, el crédito es para mí, porque yo soy muy machín y lo pude hacer todo. Me encanta 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis talentos, mis dones, mi carrera, mi profesión. ¿En qué? En mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios llevó a Pablo al punto de tener que decir, sí, Señor, soy débil, tienes razón, me rindo. Pero Pablo descubrió en ese lugar de debilidad, la verdad más maravillosa. El poder de Cristo reposa sobre mí cuando soy débil. Cuando yo reconozco que soy chafa. Cuando yo reconozco que no puedo, que soy incapaz. Entonces Dios dice, ahora sí, ahí te va el verdadero poder. Quizás Dios te esté llevando a un punto en el que necesitas reconocer tu debilidad en algún área. Reconocer que no puedes, reconocer que eres malo. Y es por pura misericordia que Dios nos lleva hasta este punto de quebrantamiento, en el que tenemos que reconocer que somos débiles. Pero es por pura misericordia, porque Él desea revelarnos su verdadero poder. Poder que solamente experimentamos cuando nos rendimos y decimos,
soy débil, soy incapaz, soy malo, te necesito. Señor, he estado haciendo esto en mis fuerzas, pero ya me cansé, te lo entrego, pon tu yugo sobre mí, ayúdame con esta carga. Señor, no puedo vencer este pecado, me rindo, voy a hacer las cosas a tu manera, voy a tener una relación diaria contigo. Señor, ya no puedo con la economía, voy a hacer las cosas a tu manera, voy a separar lo que es tuyo. Señor, ya no puedo con mi esposo, voy a hacer las cosas a tu manera. Lo voy a ganar, como dice tu palabra, con testimonio y buen comportamiento. Señor, ya no puedo con mi familia, voy a hacer las cosas a tu manera. Voy a ser el pastor de mi familia y voy a tomar la iniciativa espiritual de mi casa como varón para buscarte. Señor, ya no puedo con este noviazgo, voy a hacer las cosas a tu manera, voy a buscar primero tu reino y esperar en tus tiempos perfectos, sabiendo que vas a poner tú todo por añadidura. Cuando tú te rindes, reconoces que eres débil y entonces no te queda nada más sino hacer las cosas a la manera de Dios, grandes cosas van a suceder en tu vida, pero tienes que rendirte, tienes que reconocer que no puedes. Grandes cosas pasan cuando un débil se pone en manos de un Dios fuerte. Las cosas más maravillosas suceden cuando alguien malo se rinde ante un Dios bueno. Cuando alguien incapaz se rinde ante un Dios que sí es capaz y que es todopoderoso. Las cosas más maravillosas suceden ahí. Hechos 4:13. Me encanta esta porción. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquí Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio, libro de Hechos, la iglesia estaba empezando. Entonces las personas están escuchando a Pedro y Juan predicar y dicen: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué dice ahí? Sin letras y del vulgo, o sea, sin educación, eran hombres pescadores, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta este versículo, porque eso es exactamente cuando alguien incapaz se pone en manos del Dios capaz. Este hombre está con Jesús. Qué hermoso que la gente pueda reconocer, hay algo diferente en esta persona, hay algo diferente en ti, porque habiendo renunciado y reconociendo que no merecemos nada, hombres del vulgo sin letras, pero la gente se maravillaba al escucharlos hablar. A un pescador sí. ¿Qué tiene un pescador que decir? Pues míralos, el denuedo con el que están predicando. Algo maravilloso pasó cuando Jesús escogió una bola de inadaptados, una bola de despreciados como sus discípulos. Me encanta porque el Señor Jesús no fue a las sinagogas para escoger eruditos, estudiosos, fariseos, ¿no? Se fue a la costa, donde estaban esta bola de inadaptados, lavando las redes, gente rechazada por la sociedad, este publicano sentado a la mesa de los impuestos, que delante de los ojos de todas las personas era un traidor por cobrar los impuestos para los romanos. Ahí es donde Dios fue a escoger a sus discípulos y me encanta. Estos guerrilleros que eran completamente inadaptados a la sociedad, inconformes con el gobierno. Qué interesante grupo de discípulos escogió Jesús: pescadores, publicanos y guerrilleros. Las personas sabían que nada bueno podía salir de ellos. Entonces, cuando Dios los empieza a usar, cuando empiezan a hacer las señales en el nombre del Señor Jesús, a predicar la palabra, era evidente que no eran ellos. Era evidente que era Dios a través de ellos. Y esta debe ser nuestra oración, creyentes. Que sea evidente que no somos nosotros, que es Dios a través de nosotros. Pero mientras sigamos pensando que somos muy capaces, que somos buenos, que puedo hacerlo a mi manera,
Pablo encontró el poder de Cristo reposando sobre él cuando reconoció su debilidad. Verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el objetivo, a fin de que nadie se jacte, o sea, de que nadie presuma. Dios va a usar lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, porque solo así Él se lleva la gloria. Si tú tienes bien claro que eres débil, malvado, y pides el poder de Dios, Dios te lo va a dar y va a obrar cosas maravillosas en tu vida. Porque estás consciente que nada bueno puede venir de ti, todo lo hace Dios y todo es para su gloria. Y no vas a permitir que nadie más, ni siquiera tú, te lleves la gloria. Así que, buenas noticias a ti que te sientes débil. Buenas noticias a ti que sientes que ya no puedes con esta situación. Buenas noticias a ti que te sientes vil, que te sientes malvado, que te sientes inútil. Buenas noticias a ti que te sientes menospreciado. Dios escoge personas como tú y como yo para glorificarse. El reino de los cielos le pertenece a personas así. Buenas noticias. A los quebrantados, a los débiles, a los que se sienten rotos por dentro, los que sabemos que somos malos y necesitamos la gracia de Dios. El reino de los cielos es de personas como nosotros. Si tú te entregas a Cristo, es la especialidad de Cristo tomar aquel que sabe que no vale la pena y hacer algo que en verdad vale la pena a través de él, que trasciende hasta lo eterno. Me encanta porque ¿a quién le dijo Cristo, te daré las llaves del reino? A Pedro, un pescador. No le dijo a los fariseos, no le dijo al sumo sacerdote, toma, aquí tienes las llaves del reino porque eres muy capaz, muy santo y sabes las escrituras. No, fue con un pescador que cuando lo llamó estaba arrodillado delante de él y le decía, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Apártate de mí, no pierdas el tiempo conmigo. ¿No ves que soy bien malo? Fue a ese el que Jesús le dijo, toma las llaves del reino, es tuyo. Regocíjate débil, regocíjate menospreciado, regocíjate necio. Lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios para su gloria. Versos 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo continúa esta idea. Necesitamos reconocer la naturaleza del llamado que Dios nos hizo, que es la misericordia, que es la gracia, ya que Él escogió lo débil, lo menospreciado, lo vil. Pero en estos últimos versículos nos explica para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué encontrar nuestra identidad verdadera en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros? Necesitamos renovar la definición de quiénes somos. Cuando entablas una conversación con alguien y te dice, bueno, o yo te hiciera la pregunta, ¿quién eres? Si alguien me hiciera la pregunta a mí, ¿quién es Dani? ¿Qué son las cosas que normalmente decimos? Ah, pues mira, yo nací aquí, y estudié aquí, y trabajé aquí, me gradué aquí, y entonces me mudé para acá, ¿no? Encontramos nuestra identidad, quiénes somos, y lo explicamos en nuestro origen terrenal y en nuestros estudios o nuestra profesión terrenal, ¿no?
Y ahí encontramos quiénes somos. Necesitamos renovar esta definición. Esta es la tercera R de la persona que Dios usa. Renueva. Renueva todo lo que eres en Cristo. Dice el verso 30 que leímos, que nosotros que estamos en Cristo, encontramos en Cristo 4 cosas que nos definen. Te lo puse por ahí en una diapositiva. Encontramos estas 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención, tomado del verso 30. Dios desea que encontremos estas 4 cosas en Cristo, porque estábamos acostumbrados a encontrar esto en el mundo, o en quién somos, o quién creíamos que somos. Entonces hay que redefinir nuestra identidad. Primeramente, nuestra sabiduría. La semana pasada hablamos mucho de que no amoldemos nuestro pensamiento a la sabiduría del mundo, al pensamiento del mundo. No dejar que el pensamiento del mundo entre en la iglesia. Dios desea que encontremos en Cristo la verdadera sabiduría a través de la cual rijamos nuestra vida. Que encontremos en su palabra la autoridad para nuestra vida diaria. Ya no en lo que creo, ya no en lo que me dice la comadre, ya no en el consejo del compadre, ya no en lo que creo que aprendí, ¿no? Del ejemplo de mis padres o esto o el otro. Hay cosas buenas siempre de aprender a las demás personas, pero hay cosas no tan buenas. Y Dios desea que purifiquemos y encontremos en su palabra la sabiduría para nuestras vidas. En segundo lugar, la justificación. Dios desea que encontremos nuestra justificación en Él. ¿Cuántas veces no pecamos y buscamos justificar nuestras fallas? ¿No? Y los casados somos expertos en esto, ¿no? Sí, tienes razón, hice esto, pero porque tú hiciste esto primero. Porque tú no me diste mi lugar en esta otra cosa. Entonces te justificas. Incluso no sabemos pedir perdón sin justificarnos. Dios nos trae convicción de pídele perdón, ¿no? A tu hijo, a tu esposa o a fulanito. Pídele perdón, te trae convicción y ahí vas, ¿no? Está bien, Dios, voy a pedir perdón. Y entonces pides perdón, ¿sabes qué? Perdóname, pues porque dice esto y te ofendí. Pero, y ya sacaste la justificación. Pero es que me sentí. Y me encanta porque en Cristo encontramos la justificación verdadera, que sí vale la pena. Dios desea que encontremos en Cristo nuestra justificación. Somos malos, pero Él fue bueno y Él fue perfecto. Él cargó con mis pecados en la cruz. Siendo yo injusto, necesité que alguien justo pagara por mi maldad. Siendo perfecto, Él me dio su justicia, por lo tanto soy justificado mediante Él y mediante su sacrificio en la cruz al llevar mis pecados. Y entonces soy justo delante de Dios, no porque yo sea justo, sino porque Cristo, siendo justo, me dio su justicia. Entonces, ¿en dónde está mi justificación? En confesar mi pecado, en arrepentirme y en pedir perdón. La Biblia me dice que cuando hacemos esto, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y esa es la única justificación válida delante de Dios. Nada de yo hice porque tú, nada de pequé pero porque tú, ¿no? Nada de eso. La única justificación válida delante de Dios es pequé, estoy arrepentido, perdóname. Es lo que me dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos acostumbrados a hacer lo opuesto. A veces parece que este versículo, en lugar de decir si confesamos nuestros pecados, parece que dice si justificamos nuestros pecados. Pero no, si confesamos. Conocer nuestra justificación en Cristo hace a un lado nuestras demás justificaciones vanas. En tercer lugar, Dios quiere que encontremos en Cristo nuestra santificación.
La justificación nos llama justos delante de Dios, pero la santificación nos hace o nos convierte o nos va convirtiendo verdaderamente en personas justas delante de Dios en áreas en las que no lo hemos sido. Esa es la santificación. El proceso en el que Dios va transformando nuestras vidas para hacernos más justos como Él. Somos justos delante de Él posicionalmente, pero en realidad tú y yo sabemos que somos injustos, somos malos. Y la santificación es el proceso en el que Dios nos va puliendo, purificando. Pero nosotros no podemos hacer este proceso en nuestras propias fuerzas. El mundo pretende la santificación en sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces no has visto personas del mundo o a ti mismo, estando sin Cristo, diciendo, ya voy a mejorar, ya le voy a echar más ganas, ya voy a dejar esto? ¿Cuántos pueden verdaderamente cambiarse a sí mismos? La santidad no es algo que logramos en nuestras propias fuerzas. El mundo pretende encontrar la santidad en su propio esfuerzo y en su propia convicción para cambiar, para mejorar. Y puede ser que cambiemos a veces malos hábitos, sí. Puede ser que cambiemos malas costumbres, puede ser. Pero nada va a cambiar tu corazón. Nada humano va a cambiar la condición de tu corazón. La santidad no es algo que logramos en nuestras propias fuerzas. Es algo que tenemos que encontrar en nuestro caminar en Cristo. Pablo escribe aquí que es en Cristo donde está nuestra santidad. Es a través de una relación personal con Cristo que obtenemos la fuerza y el poder para vencer el pecado y la tentación. Tú puedes intentar todo lo que tú quieras cambiarte en tus propias fuerzas, ser una mejor persona en tus propias fuerzas. Tú puedes tratar de ser más paciente en tus propias fuerzas, tratar de ser más manso, cambiar ese carácter fuerte o grosero que tienes en tus propias fuerzas. Pero tu fracaso es seguro si no lo haces a través de una comunión íntima con Cristo. Porque a veces podemos entrenarnos para cambiar ciertas costumbres, pero no podemos entrenarnos para cambiar nuestros corazones. Esos son malvados. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Cristo es nuestra santificación. En Él somos transformados de gloria en gloria. Tenemos que encontrar esto a través de una relación personal con Cristo, de una comunión con Él. En cuarto lugar, dice Pablo que tenemos que encontrar nuestra redención en Cristo. En Cristo debemos encontrar nuestra redención. El mundo busca encontrar la redención en sus propias fuerzas. Tan cierto es eso, que si tú le preguntas a alguien, si te mueres hoy, ¿tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? La mayoría de las personas te van a decir al cielo. Y si tú les preguntas, ¿y por qué? Ellos te van a decir, pues porque he hecho cosas buenas. ¿Por qué he hecho cosas buenas? Porque tienen esta idea de que cuando lleguen delante de Dios, Dios va a poner una balanza enfrente de ellos. Y de un lado de la balanza va a poner tus cosas buenas. Y del otro lado de la balanza tus cosas malas. Y entonces lo que pese más, si pesa más el lado de las cosas buenas, vientos, entraste al cielo. Y si no, pues que Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Esa es la idea que el mundo tiene de la redención, de la salvación. Lo encuentran en sus obras, en siendo una buena persona, ayudando a los pobres, no sé, X o Y. Pero la palabra nos enseña que la redención tenemos que encontrarla en Cristo, que no se trata de lo que hagamos, ¿sí? Si la salvación fuera posible por nuestras buenas obras, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo tenía que morir por pecadores si los pecadores podían portarse bien y entrar al cielo? Pues vino a morir de a gratis entonces. No hacía falta que viniera.
El motivo por el cual Cristo tuvo que venir a vivir una vida perfecta para morir por personas imperfectas era precisamente por eso. Porque no puede haber maldad alguna delante de Dios. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No puede haber maldad delante de Dios. Basta un pecado para manchar tu récord. Nuestra redención no puede estar en nuestras buenas obras. Nuestra redención está en Cristo. De hecho, la palabra redención o redimir significa comprar algo de vuelta. Como cuando tú vas, empeñas algo, voy, empeño mi iPad y me dan tanto, y entonces tengo un límite de tiempo para ir a redimir mi iPad, o sea, comprarla de vuelta para que no se la vendan a alguien más, ¿no? Es la misma palabra redención en el idioma griego. Entonces lo que Cristo hizo es que nosotros estábamos vendidos a Satanás por nuestros pecados. Dios nos creó, sí, pero al pecar nos apartamos de Él. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos empeñados con Satanás, entonces Cristo tuvo que venir a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Su propia sangre, su propia vida. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, perdón. Jesús nos compró de vuelta. La redención no es algo que esté en nosotros, es algo que estuvo en Él. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él hizo. No se trata de lo que yo pueda llegar a hacer. Mis mejores deseos son trapos de inmundicia delante de Dios, no le sirven. Pero si lo que hacemos está cimentado en el amor por Cristo, sabiendo que es Él el que nos redimió, Él es Él el que nos salvó, entonces podemos glorificar a Dios a través de lo que hagamos. La iglesia de Corinto estaba llena de obras muertas. Te lo repito, la iglesia con todos los dones espirituales, tenía todos los talentos, tenía conocimiento, tenía sana doctrina, super iglesia, pero al final de cuentas orgullosos, contenciosos, inmorales, pervertidos, sin la mirada totalmente apartada de Dios. Ellos necesitaban recordar su redención en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe. Es Cristo el que redimió cuando éramos esclavos del pecado y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, necesitamos encontrar estas 4 cosas en Cristo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cuando encontramos estas cosas en Cristo y no en nosotros mismos, cuando redefinimos quiénes somos a la luz de la cruz, entonces Dios puede ser verdaderamente glorificado en nosotros. Concluyendo el estudio, a través de la exhortación de Pablo a los Corintios, vimos 3 puntos en esta enseñanza. Las 3 R's de la persona que Dios usa. 1, renuncia. Renuncia a tu gloria, o más bien a tu vanagloria, porque tu gloria es vana. Deja ese orgullo, altivez que siempre van a ser un estorbo en tu caminar con Él. Dios no te escogió porque seas la gran cosa, porque Él necesitara algo de ti. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Dios es Dios, y siendo Dios, Él está completo. Fue por gracia, fue por misericordia. Tenemos que renunciar a esta vanagloria. 2, reconoce. Reconoce que eres débil. Reconoce que eres malo. Reconoce que no puedes sin la ayuda de Dios. Y entonces Dios va a abrir puertas para ser usado por Él. Va a revelar su verdadero poder en ti. Esto nos llevará a hacer las cosas ya no a nuestra propia manera, sino a la manera de Dios. El poder de Dios va a reposar sobre aquel que reconoce su debilidad. Y 3, renueva. Necesitas renovar tu identidad en Cristo. Lo que antes encontrabas en el mundo o en ti mismo, ahora es necesario que lo encuentres en Él. La sabiduría, la justificación, deja de estarte justificando, deja que Cristo sea el que te justifique.
La santidad a través de la comunión con Cristo no es por obras, es por medio de la fe. La redención a través de la obra de Cristo en la cruz. Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, que se hizo hombre. Dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué clase de rey deja su trono para ir a servir al pueblo? ¿Qué clase de rey deja el trono para ir a lavarle los pies a sus esclavos? Cristo. Te amó tanto y me amó tanto que dejó el trono, despojándose de sí mismo, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta, lo que tú y yo no podíamos hacer, para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados en la cruz. Sufrió nuestro castigo, sufrió nuestra muerte y resucitó para demostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Dios no solamente desea salvarte, sino que también desea usarte para su gloria. Dios te ha creado con un propósito, tiene pensamientos de bien para tu vida, y si tú rindes tu vida a Él, no solamente vas a tener vida eterna, que es, claro, nuestra mayor necesidad, pero tienes una promesa de que Dios te ha creado con un propósito y te va a usar para su gloria. Podemos reconocer el verdadero propósito por el cual Cristo nos ha creado. Ríndete a Él. Reconoce: Dios, ya no puedo, pero tú sí. Recuerda, las cosas más increíbles, maravillosas y milagrosas suceden cuando alguien malo se rinde ante un Dios bueno. Cuando alguien imperfecto se rinde al Dios imperfecto. Cuando alguien incapaz se rinde ante el Dios todopoderoso. Ríndete, entrégalo a Él. Vas a ver cómo el poder de Cristo reposa sobre aquel que es débil.